justamente a 14 años de esta legalización. En la línea telefónica le agradezco muchísimo que esté con nosotros Victoria Telles, vocera de la organización civil Dales Voz. Victoria, qué gusto saludarla. ¿Cómo está? Buenos días. Hola, buenos días. 14 años, Victoria, de todo esto. Y yo trato de recordar que se decía que con esto iba a disminuir los abortos clandestinos, la violencia contra la mujer y las mujeres que perdían la vida a causa del aborto. No se ha conseguido. Así es, no se ha conseguido y esto es una preocupación grave porque realmente es una de las banderas que se tienen principales para la despenalización. Sin embargo, a 14 años de esta reforma, de este cambio en la Ciudad de México, hemos visto lo contrario. No ha habido una situación de decremento de las muertes de las mujeres e inclusive se han agravado incluso 4 veces más propensas a morir son las mujeres que las que dan a luz, y al mismo tiempo pues hemos visto que el aborto está claramente relacionado con un incremento dramático en el riesgo de suicidio. Entonces esto nos da a entender que la mujer no está siendo atendida integralmente. Se ha visto también en diversos estudios que se especifica pues un riesgo de perforación. Esto también es muy evidente cuando las chicas van a los abortorios y pues se encuentran que se tienen que firmar con este tipo de situaciones, ¿no? Que pueden tener un riesgo de perforación de vísceras, esterilidad, extirpación del órgano reproductivo e incluso riesgo de muerte. También se ha identificado que pues hoy en día muchas mujeres pierden la vida por la misma acción, como el caso de María del Valle, que en Argentina, pues por un aborto legal, acaba de fallecer. Entonces no podemos asegurar que existe pues un aborto que sea que genere, digamos, este tipo de situaciones positivas para la mujer. Oiga, Vicky, a ver una cosa. Ha disminuido, porque la intención también de los grupos pro aborto es que disminuyan los abortos clandestinos. Entonces aquí la pregunta es, ¿han disminuido? Y si han disminuido, ¿se ha incrementado entonces el número de abortos legales, no clandestinos? ¿A qué me refiero? ¿No baja el número de abortos? O sea, ¿sigue siendo el aborto una práctica habitual clandestina o no clandestina? Sí, inclusive se ha identificado que se ha incrementado. Las mujeres optan por esta situación como una política fallida porque no se les ofrece más bien otras atenciones que realmente sí necesitan. Las mujeres en realidad necesitan atender sus situaciones de desnutrición, de servicios de agua potable, drenaje, necesitan tener mayores garantías de nivel de educación, acciones que realmente determinan la calidad de las mujeres en cuanto a su vida. Y pues más bien lo que se ha incrementado pues es la mortalidad materna, ¿no? Entonces es bien importante que uno identifique cuáles son las verdaderas necesidades y que pues el Estado de Derecho tenga realmente pues su función, preservar la seguridad de los mexicanos. ¿Es gratuito el aborto? Porque ahí yo tengo una duda y creo que usted me la aclare, Vicky. Nos dicen, no es que es aborto gratuito, pero al final estas prácticas del aborto ya legal se pagan de algún lugar, ¿no? No es que una persona llegue y el doctor tampoco cobre. ¿De dónde sale este dinero para que nos digan que es gratuito cuando en realidad no lo es? Bueno, en realidad no es gratuito el aborto y como todo en lo que existe material, pues vamos a encontrar que tiene un costo, solamente que este costo pues es subsidiado y esto es subsidiado pues mediante impuestos, ¿no? Finalmente. También pues hay otro tipo de clínicas que cada vez se reproducen mayormente, que pues aparte de las clandestinas están las legales que pues tienen sus costos, ¿no? Entonces no es gratuito, es finalmente algo que se paga y que lo pagamos entre todos finalmente y que realmente no está solucionando los problemas de las mujeres. Ahí lo que es peor es que cuántos se están enriqueciendo, ¿no? Digo, a costillas del tema del aborto, porque al final de cuentas, ¿también es un negocio o es pregunta? Claro, sí, es un negocio. Y de hecho, algunas de las personas que están promoviendo el aborto, pues lo definen como tal, no tienen ningún reparo en ocultarlo, ¿no? Entonces, más bien habría que analizar si ese negocio pues no está favoreciendo a las mujeres y por lo tanto, pues tampoco deberíamos de promoverlo, ¿no? Ni de generar que esto suceda pues en otros estados del país. Entonces, a 14 años, por último, Vicky, a 14 años,
la práctica del aborto se ha vuelto una cuestión en la Ciudad de México normal, le quitan la vida a los niños y al final de cuentas se están favoreciendo intereses de otros, porque no ha disminuido entonces, no hay mayor conciencia para evitar embarazos, más bien se está practicando el aborto como cualquier otro tipo de, como si sacaran una muela, ¿verdad? Claro que sí, y aparte todo lo que hace el aborto es dejar toda la carga física, emocional y psicológica a las mujeres. No hay un respaldo a su dignidad humana y tampoco pues hay una situación de respaldo precisamente a los más inocentes, que son los niños por nacer. Aquí es importante destacar que tenemos que sembrar vida para que podamos cosecharla y que la paz sea la que perdure en estas situaciones, no precisamente, no nunca con el aborto, sino más bien con políticas de Estado que favorezcan pues el desarrollo integral de las mujeres. Claro, y de la familia. Muy bien. Vicky, no sé cuánto le agradezco que platiquemos de este tema, 14 años, y bueno, pues habría que analizar si realmente hace una política que evite el aborto y que no sea un método anticonceptivo, ¿no? Al final de cuentas. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muy bonito día, pues salud tiene usted a 14 años. Las cifras no disminuyen, el número de abortos ya no son clandestinos o seguirán siendo algunos clandestinos para evitar los gastos, quién sabe cómo esté, pero no disminuye. No disminuye, que eso es lo lamentable en todo esto. Bueno.